Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de qué es la sucesión ecológica. Bienvenidos. En muchas ocasiones hemos visto en la naturaleza ecosistemas tan complejos en lugares poco comunes o en principio que no parecen ser aptos para la vida, o nos hemos puesto a pensar en cuánto tiempo se desarrollaron estas relaciones entre las especies y el cambio de la estructura de una comunidad de diferentes especies de ecosistemas. Es allí, de este análisis, donde surge la sucesión ecológica, un proceso natural en la mayoría de los casos y que coloniza espacios como laderas de erupciones volcánicas, regresiones glaciales o incendios que vaciaron el terreno o expusieron la roca. Esta serie de cambios que suceden en la colonización natural de estos territorios se conoce como sucesión ecológica. Dependiendo del punto de partida de la comunidad ecológica, se diferencian varios tipos de sucesión ecológica. La sucesión es direccional, por lo que las diferentes etapas en una sucesión de hábitat particular generalmente se pueden predecir. La sucesión primaria se desarrolla en un biotipo virgen o una zona carente de comunidad que no ha sido ocupada, como las nuevas islas volcánicas, dunas o retrocesos glaciares, y su proceso inicia con la formación de suelo. La sucesión secundaria se desarrolla en una comunidad ya establecida, eliminada por factores antropogénicos y después de una perturbación significativa que reinicia la sucesión a partir de ciertas condiciones especiales. También podemos hablar de la sucesión cíclica, que se produce cuando hay ciclos debido al resurgimiento periódico de ciertos organismos y su incidencia en el ecosistema. Cuando se habla de los tipos de sucesión ecológica, es importante recordar que estos ocurren dentro de las etapas, pero no necesariamente son exclusivos de las mismas. Lo que determina la etapa en la que se encuentra un ecosistema depende de su balance de energía. Hay 4 tipos principales de sucesión ecológica. El primero son los pioneros, que son las nuevas formas de vida que entran en una sucesión primaria y comienzan a afianzarse. Esto puede ser cualquier cosa, desde una semilla hasta una bacteria, un insecto o un animal que se adentra en un área nueva y se queda para convertirla en su hogar. El pionero no tiene conexión con este entorno, pero encuentra suficientes condiciones en el nuevo ecosistema para comenzar a establecer su vida. El segundo tipo es establecimiento. Es un proceso mediante el cual las formas de vida identifican elementos en el ecosistema que pueden satisfacer sus necesidades básicas, como alimentos, agua y hábitats seguros. El tercero es el sostenido, que se manifiesta cuando la vida en el ecosistema ha comenzado a entrar en un patrón que permite que un ciclo de vida continúe. Esto significa que está ocurriendo el nacimiento y la muerte y hay poca migración fuera del ecosistema. Para cerrar, está el tipo productor, que se manifiesta durante la sucesión secundaria. Esto es cuando las formas de vida se reproducen y crecen, pero hay migración, porque lo que se produce tampoco es compatible con el ecosistema. También hay más áreas de crecimiento excesivo o sobrepoblación debido a los niveles de semilla. Especies pioneras y oportunistas, estrategas R. Las especies pioneras son las que prosperan en el nuevo hábitat al comienzo de la sucesión ecológica. Las especies R seleccionadas crecen rápidamente y están bien dispersas. Por lo tanto, la sucesión temprana está dominada por ellas. Sustitución por especies más estables, estrategas K. A medida que la sucesión continúa, más especies ingresan a la comunidad y comienzan a alterar el ambiente. Estas son llamadas especies K seleccionadas, son más competitivas y luchan por los recursos y el espacio. Aparición de niveles tróficos. Las especies que son más adecuadas para el hábitat modificado luego comienzan a suceder a otras especies. Esto continúa hasta que se alcanza la etapa de clímax o equilibrio. Comunidad clímax. Cuando la sucesión alcanza un clímax, donde el ecosistema está dominado por un número estable y pequeño de especies prominentes y no se puede admitir ninguna otra especie, se denomina estado de equilibrio o comunidad clímax. Para terminar, podríamos definir que el mecanismo por el cual se produce un equilibrio entre la vida que se origina y la vida que se consume es el balance energético. En este, los niveles de generación y consumo de las cadenas alimenticias se autorregula, sin entorpecer los ciclos de vida de ningún individuo. Esto ocurre de forma estable, pero no estática.
Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y por favor, déjenme en sus comentarios si en alguno de los lugares donde ustedes viven han visto en los últimos años algún proceso de sucesión ecológica. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.